Mucho hemos escuchado sobre que la educación es la clave para cambiar al mundo. Sin embargo, la educación en sí misma también ha sufrido cambios significativos y continuos. Uno de ellos, me parece que el más importante de todos hasta ahora, es la llamada inclusión educativa, que derrumba las paredes de una educación elitista, limitada, cerrada y tradicional, dando paso a una educación para todos, que adicionalmente se centra más en las características, necesidades e intereses específicos de los estudiantes que en el expertise de los profesores. Hablando de esta inclusión educativa, encontramos conceptos muy interesantes, como son la necesidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje, el que podamos experimentar la educación expandida y el aprendizaje ubicuo. ¿Pero a qué se refieren estos términos? El proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo dentro de un ambiente específico, que de manera tradicional se trataba únicamente del aula escolar. Sin embargo, hoy en día, gracias al uso de las tecnologías de la información y al cambio constante de las necesidades educativas, el conocimiento ha logrado superar los límites físicos de las escuelas, dando paso a nuevos ambientes de aprendizaje, que bien pueden tratarse de espacios físicos con características distintas desde la infraestructura o incluso pueden llevarse a cabo en el mundo de la virtualidad. De acuerdo con Nelly Telles Tinoco, el ambiente de aprendizaje es un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores. Muchos son hasta ahora los autores que han hablado sobre las características, elementos y dimensiones que conforman los ambientes de aprendizaje, y se refieren a toda la experiencia que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje en un determinado momento, en un determinado lugar y utilizando determinadas herramientas y estrategias para lograr el aprendizaje esperado. Todo esto dependerá de las circunstancias en las que nos encontremos, que por cierto pueden ser muy variadas. Por ejemplo, si aprendemos en un espacio físico o virtual, si se trata de algo práctico o teórico, si tenemos a nuestro docente de manera presencial, a distancia o si sencillamente aprendemos de manera directa desde el ordenador. También si interactuamos dentro de un grupo o en una relación uno a uno. Todas estas características, sumadas con la experiencia del alumno y con los resultados de aprendizaje esperado, determinarán la calidad de nuestro ambiente de aprendizaje. Pensando en esta época moderna y en el uso cada vez mayor de las tecnologías de la información, damos paso al siguiente concepto, que es la educación expandida. Esto es mucho más fácil de entender si pensamos que gracias al uso de las famosas TICs o tecnologías de la información y la comunicación, hoy en día podemos aprender prácticamente lo que queramos en el momento y en el lugar donde queramos, siempre y cuando tengamos acceso a la red. La educación expandida es un concepto que define la disolución de esa línea que separaba la educación formal de la informal y lo hace gracias a que ahora, utilizando la conexión a Internet, podemos aprender prácticamente lo mismo estando dentro o fuera del aula. La educación expandida también involucra un trabajo colaborativo y se basa en el intercambio de información entre pares, donde el alumno se convierte en un agente activo y es responsable de su propio proceso de aprendizaje. De esta forma, el concepto de educación expandida va muy de la mano con el de aprendizaje ubicuo. El término ubicuo se refiere a algo que puede estar en todas partes. Uno de sus sinónimos, el que quizá nos parezca más familiar, es el de omnipresente. Y nuevamente, en pleno siglo XXI, se dice que el aprendizaje es ubicuo gracias a la era digital y a que podemos conectarnos prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Pero estas no son las únicas características del aprendizaje ubicuo. Para que se considere así, hay otros aspectos que deben tomarse en cuenta, como son el hecho de que los docentes están en continuo aprendizaje y que el aprendizaje ubicuo está un tanto condicionado por el contexto de los estudiantes, pues otra de sus características es la adaptabilidad al mismo. Y el hecho de que independientemente del contexto en el que nos encontremos, de una o de otra manera siempre podemos seguir aprendiendo, más aún si contamos con los recursos tecnológicos para acceder a un conocimiento ilimitado. Sus características son que los materiales de aprendizaje están siempre disponibles y con acceso inmediato desde cualquier lugar y en cualquier momento para los usuarios, que el tipo de interacción que se da en este modelo de aprendizaje es colaborativo, entre pares y entre alumnos y profesores, e interactivo a través de distintos medios como son los chats, los blogs y diversos foros que permite la web. Proporciona actividades educativas situadas de acuerdo al contexto y en cuanto a la adaptabilidad se refiere a que podemos encontrar de entre todo un mundo de opciones la información correcta en el lugar correcto y para el estudiante correcto. Si fusionamos los tres conceptos, en automático entenderemos la forma en que un adecuado ambiente de aprendizaje puede facilitar las experiencias de la educación expandida y del aprendizaje ubicuo, sobre todo si consideramos que el ambiente de aprendizaje ya no tiene que limitarse a un lugar, sino que se define más como un modo de aprender y que este ambiente de aprendizaje podemos crearlo nosotros a través de toda la experiencia educativa.
Como conclusión comento que otra de las grandes ventajas de la combinación de estos términos es que no solo se eliminan las barreras físicas de los espacios, sino también permiten grupos de aprendizaje más heterogéneos donde personas de distintas edades pueden convivir aprendiendo del mismo tema de la forma en que a cada uno le convenga más. Un claro ejemplo es esta maestría online, pues sabemos personas de diversas partes del país o incluso del mundo, de diversas edades, de distinta formación profesional, educándonos en un tema de interés común, al menos en este grupo, aprendiendo por nuestra cuenta con la facilidad de conectarnos en cualquier momento y desde cualquier lugar, y somos sujetos activos y responsables de nuestro propio aprendizaje.